sentido flexible. Otra de los módulos de GTT es comprueba, que lo que permite hacer es crear listas de comprobación que incluyan texto, imágenes y audio. Es muy parecido al módulo anterior de cómo se hace, lo que pasa que aquí lo que vamos a hacer es que el trabajador tiene que ir chequeando, tiene que ir marcando las tareas o las subtareas que va realizando. Entonces el gestor lo que puede hacer es crearle distintas tareas, unas pueden ser lineales, es decir, hasta que no acabas una subtarea concreta no puedes pasar a la siguiente, es decir, hasta que no haces el chequeo de esa tarea no puedes pasar a la siguiente, o pueden ser aleatorias. Esto es muy útil, por ejemplo, pues para comprobar, por ejemplo, por la mañana, pues comprobar las herramientas de trabajo, ver que las tienes todas, ver los pasos que tienes que hacer para poner en marcha una máquina, comprobar que has hecho todos los pasos en una determinada tarea. Entonces la persona va seleccionando las distintas tareas y luego va marcando los ítems de cada una de las tareas. Otro módulo es el que se llama Para Hoy, que es una agenda con los eventos más importantes del día. Y en la PDA lo que pueden consultarse es, en una primera pantalla, son los distintos eventos que tienes en un día determinado, por defecto en el día de hoy, y ver qué son las cosas que te han marcado como importantes o que tienes que hacer. Tienen la particularidad de que esas cosas, en el momento en que sea la hora, por ejemplo, del descanso, pues te va a saltar una alarma que te va a decir es la hora del descanso mediante pues una imagen, una foto, un audio, un texto, lo que sea. De manera que el trabajador en un momento concreto sepa, por ejemplo, si le faltan 10 minutos para acabar una tarea concreta y se tiene que dar prisa, o que sepa que es la hora de recoger y no que se quede o que es la hora de pasar a una tarea concreta. Esto es muy útil para intentar que el trabajador se organice no solamente en el aprendizaje de las tareas, sino en el tiempo que tiene para hacer cada una de las tareas o en los momentos concretos en los que tiene que estar advertido de una determinada incidencia. Y el último módulo se llama Infórmate, en el que se pueden realizar actividades adicionales. Dos tipos de actividades básicamente son las que se pueden hacer aquí, pues que son información en forma de pase de diapositivas con texto, imágenes y audio. Pues, por ejemplo, pues temas de formación, de reconocimiento de lugares o de formación en prevención de riesgos laborales, en lo que sea que queramos formar al trabajador o que queramos que tenga información adicional, lo podemos meter en este módulo. Con la particularidad de que además también podemos poner cuestionarios en el que el usuario puede responder a una serie de preguntas sobre esas diapositivas que le hemos ido poniendo. Es decir, por ejemplo, si queremos que el trabajador se aprenda las partes de, trabaja en una jardinería, las partes de la motosierra o de la desbrozadora o de lo que tiene que usar, pues le hacemos un montaje de diapositivas y luego le vamos preguntando ¿qué es esto? ¿No? Y él tiene que elegir entre dos alternativas posibles o dos o tres alternativas de lo que es lo que se le está mostrando. El GTT lo acabamos que fue el año pasado, a finales del año pasado, esta es la segunda versión y lo hemos estado implementando en distintos centros especiales de empleo de AFEM. Tanto los administradores como los usuarios finales aportaron correcciones durante todo el proceso y mejoras, y en general lo valoraron bastante positivamente. Ahora estamos un poco a la espera también de hacer una segunda evaluación en los centros en los que está implementado cómo va no solamente la usabilidad del sistema, sino si realmente cómo está siendo de efectivo para realizar las tareas. Para hacer esto sí que hicimos unas pruebas de laboratorio en el IBV, en el que evaluamos la funcionalidad del GTT, es decir, su facilidad de uso, su usabilidad, y además realmente haciendo una serie de tareas relativamente sencillas pero muy variadas, lo que intentamos también fue intentar averiguar si el GTT era efectivo para mejorar la eficiencia o la rapidez en la secuenciación de tareas. Entonces esto lo hicimos con una serie de técnicas de reconocimiento de mirada, de respuesta fisiológica, es decir, para ver el nivel de estrés que tiene el usuario al realizar las tareas. Había pues tareas que se hacían sin el cacharro, sin el GTT, tareas en las que el usuario podía usar el GTT si quería, en otras en las que era obligado usar el GTT para realizar la tarea. Entonces se diseñaron distintos parámetros para evaluar eso, tanto la búsqueda visual de los distintos objetos, que nos permite evaluar la usabilidad del software, como la respuesta fisiológica y la propia opinión y valoración del usuario y del experimentador. Y bueno, las conclusiones en general fueron muy, muy positivas, ya que, por ejemplo, brevemente, no hay diferencias significativas en los tiempos de ejecución en tareas donde los usuarios cuentan con ayuda de otra persona. Es decir, cuando tú estás encima de él diciéndole lo que tiene que hacer, el usuario lo hace y lo hace bien, pero lo hace siempre al mismo ritmo. Sin embargo, cuando estaba usando el GTT,
en las distintas secciones lo que se iba viendo es que iba aumentando la velocidad de respuesta para hacer las tareas. Tareas siempre diferentes, es decir, que el trabajador iba siendo cada vez más autónomo, iba consultando cada vez menos la PDA. También vimos que la valencia de activación era menor, es decir, menor estrés, menor ansiedad, cuando los usuarios realizan las tareas usando la aplicación. Es decir, cuando no tienen una persona encima de ellas todo el rato que les está mirando, que les está diciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Y además vimos también que el usuario era más proactivo y más activo cuando no tiene un supervisor constantemente encima de él. En ese sentido, el software móvil puede ser importante para ofrecerle seguridad frente a dudas, mayor autonomía y mejor disposición al aprendizaje. Es decir, si yo sé que alguien hay detrás de mí que cuando tenga una duda me la va a resolver, pues cuando tenga una duda me quedaré parado hasta que alguien venga a resolvérmela. Sin embargo, si yo tengo que sacarme las castañas, por decirlo de alguna manera, pues entonces intentaré buscar, ¿vale? Y eso también fomenta un poquito el aprendizaje del usuario. Y ya para acabar, el proyecto Avanza PDA lo que quiere es profundizar más en esta aplicación que os he comentado, dándole más prestaciones, metiéndola en terminales, digamos, más actuales, como son las plataformas basadas en Android, y dándole mejores características de usabilidad, una interfaz más, digamos, personalizable y añadiéndole más prestaciones. En ese proyecto, que empezó en octubre de 2010 y que dura hasta 2012, participamos el Instituto de Biomecánica y AFEM otra vez. Somos aquí un matrimonio por ahora bien avenido, y lo que estamos haciendo es, además de los módulos que ya tiene GTT, pero que les queremos dar una buena lavada, pues integrar módulos, por ejemplo, que faciliten la comunicación, una comunicación fácil mediante mensajes de móvil o mediante teléfono, es decir, digamos, interfaces más simplificadas, más adaptadas a las características de la persona, que puede ser muy útil para, por ejemplo, pues, para comunicarse con el responsable, por ejemplo, en brigadas de trabajo, en puestos móviles. Módulos para facilitar la localización y orientación espacial, por ejemplo, mediante GPS o mediante geolocalización, y el seguimiento y refuerzo positivo de la ejecución de las tareas, mediante pues digamos, la evaluación de cómo se está usando el dispositivo, de cómo en el tiempo en el que se hacen las tareas, la realimentación al supervisor de cómo el trabajador está haciendo el trabajo, el propio refuerzo al trabajador cuando hace una tarea de manera correcta, etc. Bueno, las conclusiones, aquí he corrido como una bala, pero bueno, las conclusiones son que nosotros vemos bastante útiles los dispositivos móviles para mejorar lo que es la autonomía personal y laboral, el aprendizaje de tareas y hábitos, la calidad del trabajo, porque también la autonomía lleva también a una mejor concienciación de lo que estás haciendo, y eso te hace ser más eficiente y te hace ser, digamos, más cuidadoso en tu tarea. Y el uso de las TIC estándar, es decir, que no hacerlo dentro de una plataforma o dentro de un hardware específico, sino dentro de teléfonos móviles normales y corrientes que un trabajador puede usar también en otros contextos. La respuesta muy positiva de los usuarios, personas con discapacidad, empleadores y técnicos. La importancia de desarrollar materiales adicionales, es decir, no solamente está el software, sino también qué es lo que metemos dentro de él, ¿no? Entonces, evidentemente, cada empresa, cada centro especial de empleo puede ser muy diferente, pero también puede ser interesante desarrollar materiales que hagan más fácil esa tarea. Y luego, lo que hemos visto, aunque esto desde el principio hemos estado orientando hacia el mundo laboral, lo que hemos visto es que un programa de estas características puede ser muy útil en otros ámbitos, en otros entornos, donde también se trata de fomentar la autonomía personal de las personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, la gestión de tareas y de actividades de la vida diaria, la comunicación aumentativa y alternativa, y también los programas de rehabilitación social o cognitiva. Es decir, al ser estos programas una carcasa vacía, que tú lo puedes llenar del contenido que quieras, puede ser realmente muy fácil el adaptarlo a distintas situaciones y a distintos entornos, no solamente en el ámbito laboral, aunque nuestro objetivo por ahora está centrado en ese ámbito. Y yo creo que por ahora ya está todo. Muchas gracias.